Seguimos en las mañanas de Nativa y otro de los compromisos periodísticos, pero también compromisos éticos que tenemos en Nativa es la defensa del medio ambiente y la lucha permanente por la cautela del bosque. Hay que convencerse que un bosque en pie es mejor negocio que un bosque deforestado. Pero nuestro invitado nos va a ayudar a entender un poquito más esta importancia. Él es Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible en el Perú. Lo hemos invitado porque, como ustedes sabrán, la semana pasada se iba a votar la reconsideración a una norma que de alguna manera abría la posibilidad para que más hectáreas de bosques pudiesen ser deforestadas. Finalmente no se votó. Henry Carhuatocto está con nosotros para contarnos un poco esta difícil coyuntura. Henry, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto, por favor. Carlos, primero quería felicitarte por haber dado la oportunidad esta mañana a jóvenes talentos, investigadores, que justamente son el futuro del país. Estos muchachos del MIT fantásticos, ¿no? Fantásticos. Y creo que por ahí va el camino de esa salida a esa crisis política, ambiental y derechos humanos. Solamente te lo agradezco, Henry, porque pienso lo mismo. Pienso que hay que darle espacio, además, a esos chicos y a estas chicas para que se muestren también. Henry, ¿de qué se trata exactamente esta medida legislativa que podría poner más aún en peligro el bosque? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un paradigma de desarrollo económico que no considera los pueblos indígenas, que no considera la diversidad biológica, que no considera el bosque, pero tampoco considera el futuro del país y del mundo. Recordemos que el Perú ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque y la mitad de sus glaciares en los últimos 37 años. Sí, señor. ¿Qué futuro les espera a estos jóvenes que han estado acá en tu panel si seguimos a esta velocidad de depredación? Y el Congreso de la República, en la Comisión Agraria, está proponiendo un proyecto de ley que básicamente facilita el cambio de uso de tierras para que podamos implementar agricultura, actividades agropecuarias y plantaciones de dudosa procedencia económica. Y eso va a generar evidentemente una gran deforestación. Más del 80% de deforestación se debe al cambio de uso de tierra con fines agrícolas. Un proyecto que con 51 votos, con la justa, fue rechazado, pero que ha sido pedido una reconsideración que se iba a votar la semana pasada, pero que se va a votar en esta. ¿Quiénes están detrás de un proyecto que evidentemente es perjudicial para el bosque, Henry? Yo creo que es fundamental visibilizar a los congresistas que apoyan una propuesta que es antitécnica, que es insostenible y que es antiderechos, ¿no? Y que buscan a través del poder del voto, pues básicamente meternos en una crisis climática. Primero, Nilsa Chacón Trujillo, que es la presidenta de la Comisión Agraria, que conforme ha publicado Ojo Público, ha recibido organizaciones menonitas, ha recibido organizaciones de agricultores, pero no ha recibido a pueblos indígenas que reclaman consulta previa, pero no ha recibido a organismos técnicos especializados. La deforestación de los menonitas satelitalmente vista es impresionante, cómo depredan el bosque estas sectas, Henry. Efectivamente, y yo me pregunto por qué no llamó al procurador del Ministerio del Ambiente para que le cuente los delitos forestales que están. No, en el registro de visitas no consta que ha habido una comunicación con las procuradurías del Ministerio del Ambiente, con las procuradurías del Ministerio de Agricultura y Riego. Y yo creo que es importante. Pero sí estuvo CERFOR, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, que justamente plantearon no hagan esto. Efectivamente, pero antes de mencionar quiénes están en contra de este proyecto, hay que mencionar al congresista Edwin Martínez Talavera, que defiende este proyecto, así como a Jenny López Morales, Elvis Vergara Mendoza, Elizabeth Sara Medina Hermosillo y Arturo Alegría García, básicamente de Fuerza Popular y Acción Popular. Y nos preguntamos, ¿qué intereses pueden haber en un proyecto que no tiene sostenibilidad técnica ni jurídica? Por su parte, CERFOR ha señalado que esto atenta contra, efectivamente, la protección de diversidad biológica, pero también contra servicios ecosistémicos. Si tenemos un clima como el que hasta ahora más o menos es estable, es porque hay bosque. Si retiramos el bosque, van a haber más huaicos, va a haber más enfermedades producto de la zoonosis, porque los virus, las bacterias, los animales que la tienen pandemia fue eso, ¿no? Efectivamente, que tienen un huésped que está en la Amazonía, va a tener que mudar a nosotros. Así es.
Y ya estamos viéndolo con la gripe aviar. Sí. Sí, y por su parte la Defensoría del Pueblo ha señalado que corresponde además a una consulta previa. Y yo quería mencionar sobre este particular Por que favor. el propio Ministerio de Cultura ha dicho que corresponde a una consulta previa. Y aquí hemos sistematizado en este libro la consulta previa en certificación ambiental y proyectos extractivos, para que vea que no es algo improvisado, sino que es un trabajo de una década, que en estos casos la autoridad en pueblos indígenas, Cultura, está diciendo consulta previa, y la señora Nilsa Chacón Trujillo, en la sesión donde se vio este proyecto de ley, dijo, no corresponde la consulta previa. Pero ¿puede la Comisión Agraria desconocer a la autoridad en consulta y decir que no corresponde? A la Defensoría del Pueblo y a los pueblos Bueno, pero indígenas. esperaría que el Ministerio de Cultura le diga, señora Nilsa, está usted equivocada. Claro que compete consulta previa. Si ellos, que son el Ministerio de Cultura, dicen que es consulta previa, ¿cómo es que el Congreso puede decir que no corresponde? Y aquí hay que establecer una cosa fundamental. La Defensoría del Pueblo, en una demanda de inconstitucionalidad, ha señalado que estamos en un estado de cosas inconstitucionales porque el Congreso, desde la ley forestal que consulta, no ha consultado nada, pese a que afecta a pueblos indígenas. Tremendo. Y a partir de esto, pues, planteemos esa agenda. ¿Por qué el Congreso no consulta las leyes que afectan a pueblos indígenas, fundamentalmente bosques y diversidad biológica? Henry, quiero ser siempre bien pensado, imaginando que no hay detrás de la decisión congresal o de la Comisión Agraria intereses particulares. Yo creo que sí los hay, pero intentaré pensar por un momento que no. ¿De acuerdo, Henry? De pronto lo que también está en disputa, y lo mencionaste al inicio de nuestra conversación, es el modelo de desarrollo. Hay quienes necesitan del modelo extractivista, capitalista, de consumo, aunque se tiren el bosque por delante y la posibilidad de la vida en el planeta, pero apuestan por él. Frente a todos los demás que decimos, oye, la vida humana y los derechos humanos están muy por encima, pero te acusan de terruco, de oponerte a las inversiones. ¿Cómo resolvemos ese dilema, Henry? Bueno, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que hay un paradigma que se llama desarrollo sostenible, que es el equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Y entonces, ¿queremos desarrollo económico? Sí, pero con certificación ambiental, con zonificación forestal, con ordenamiento territorial, con zonificación económica correspondiente. Pero también queremos un futuro para estos jóvenes que han venido a TUSET. No queremos consumir todo el bosque, consumir todos los recursos y después mañana más tarde, ¿qué le espera a nuestros hijos, a nuestros nietos y a estos jóvenes que han venido que tienen un gran futuro? Si no cuidamos de la diversidad biológica y de los bosques. Eso es lo que tiene que comprenderse. No nos oponemos al progreso ni CERFOR, ni Ministerio del Ambiente, Totalmente, ni Ministerio de así es. Cultura, El concepto es ni desarrollo Defensoría del sostenible. Pueblo. Henry, Yo quería mencionar algo sí, más por favor, adicional. por favor. Que esto me parece una intromisión abierta del Congreso al Poder Ejecutivo, muy similar a lo que ellos reclamaron cuando hubo una acción por el tema del Defensor del Pueblo. Sí. Bueno, esto es lo mismo, señores congresistas. Ustedes no pueden inmiscuirse en temas técnicos, climáticos, de pueblos indígenas y de bosques donde no son competentes. Henry, fíjate la paradoja, cuando se cogobierna Congreso con Ejecutivo, no tienes un Ministerio del Ambiente que les pare el macho y les diga, hasta aquí nomás, ¿no? Y nos enfrentamos y discutimos. Cuando se cogobiernan los poderes del Estado, como estamos viendo, no hay control. Y ese es el peligro de que esta insistencia provoque pues una crisis climática, una crisis en derechos de pueblos indígenas y entremos a otra nueva crisis porque los pueblos indígenas, así como el baguazo, van a reclamar. Saben que este es el punto de inicio de quizás un no retorno de no respeto a sus derechos. AIDESEP ha protestado, Confederación Nacional Agraria ha protestado. De hecho, el último sábado Henry, no les interesa. Si disparan a población movilizada, ¿tú crees que les va a interesar lo que digan los pueblos originarios? Tiene razón, pero la sociedad civil, que somos nosotros aquí, sí nos interesa. Y yo creo que, sin duda, más allá de ese contexto represivo, siempre tenemos los medios de comunicación alternativos, independientes como el tuyo. Que están dando una buena pelea. Los diarios, yo debo de decir, La República es muy imparcial cuando ha tratado estos temas, y también las universidades, Católica, San Marcos, la UNI, la mayoría de universidades, estamos de acuerdo con que no se cambie el uso de un bosque sin un estudio técnico. ¿Podemos hacer cosas en el bosque? Sí, pero con un estudio técnico, con una zonificación, ¿no? Con consulta previa, con participación ciudadana, es que la norma con derechos. La norma introduce
este concepto de áreas de exclusión para fines agropecuarios. Y eso es un número abierto, no dicen 1, 2, 5 hectáreas. Entra y cultiva en tierras que además no necesariamente son fértiles, Henry. Y lo peor de todo es que no ha habido un estudio para empadronar a estos supuestos afectados. Un estudio, un proyecto de ley de verdad, hace un costo-beneficio y determina quiénes son los afectados. Me gustaría que estos congresistas que tanto defienden este proyecto de ley nos digan cuáles son los empadronados, quiénes son los directamente afectados. No puedo hacer una norma que aplica a todo el Perú sin saber quiénes son los beneficiarios. De hecho, en el propio debate se señaló que la única región que tenía una zonificación era San Martín y sin embargo no estaba excluida. De hecho, la norma dice que si tienes procesos penales, administrativos, civiles, solamente van a ser posibles si es que es de tráfico de tierras, pero ese delito no existe. Existe delito de tala de bosques, claro, delito de alteración de paisaje, por lo tanto prácticamente se crearía también impunidad con los procesos penales. Y yo acá llamo al Ministerio Público, que probablemente también, como tú dices, puede haber una duda. Bueno, Ministerio Público, pronúnciate. ¿Qué pasa con los procesos penales de delitos forestales si es que este proyecto de ley sale? A la Fiscalía de la Nación le exhorto. ¿Qué pasa con sus fiscalías medioambientales si es que este proyecto de ley sale aprobado? Henry, se ha dicho que esta norma podría agudizar los problemas, como las invasiones de territorio, el tráfico de tierras, los conflictos sociales. Lo último lo has mencionado, pero los dos elementos anteriores, ¿te parece que están en conflicto? ¿El tema de la invasión de territorio y el tráfico de tierras? Claro que sí, porque al no tener claro una identificación, un diagnóstico, como decimos en la investigación, una línea de base de quiénes son los que han estado, digamos, hace 50 años en un terreno y quiénes han recién llegado, pues esto genera el incentivo de que si yo ya estoy acá en el bosque, crece mi espacio. ¿Quién va a fiscalizar? No tenemos CERFOR o gobierno regional en todos los espacios que están ahorita siendo objeto de deforestación. No tenemos control. Tenemos control satelital, pero no tenemos control físico. Y entonces, si los propios guardaparques de áreas protegidas tienen problemas para poder controlar las zonas de amortiguamiento y no tienen armas, no tienen ningún tipo de instrumento frente a las hachas, frente a la violencia que ejercen los taladores. De hecho, y aquí hay que decirlo, los defensores ambientales, muchos de estos han muerto enfrentándose a los traficantes y a los invasores. Y no tenemos, por eso yo digo, un proyecto de ley de verdad debería distinguir quiénes son los legítimos beneficiarios que probablemente tengamos que regularizarlos, formalizarlos, y otros que son invasores, ¿no? Las comunidades menonitas, como bien se ha planteado, sí, ¿no? Pero no solamente ellos, hay empresas formales que han invadido espacios y que no tenemos control sobre ellos. Por ejemplo, en la reserva de Pueblos en el Espíritu Voluntario de Madre de Dios, hay espacios donde se va a ampliar la reserva y hay condiciones forestales que tienen que ser desafectadas, porque justamente hay diversidad biológica y tiene que protegerse pueblos en el ámbito voluntario. ¿Cómo quedaría eso con este proyecto de ley? Y Henry, sobre el bosque tenemos varios problemas, porque tenemos deforestación, pero también tenemos un problema de tala ilegal que conversa con deforestación. Tenemos narcotráfico, ¿no? El uso de esas tierras para el cultivo de hoja de coca en algunas alturas de la selva. Trata de personas, ¿no es cierto? En zonas pobres e impactadas, cuando se produce esto y hay negocio y hay dinámicas económicas, aparece la trata. Es decir, uno tendría que, la Comisión Agraria, entender todas estas aristas antes de trabajar una ley con estos niveles de alteración. Siguiendo un poco tu reflexión, Henry. Lo que pasa es que en realidad este proyecto de ley debió ser de cargo de la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente, porque ahí tienes una mirada mucho mayor. El territorio no solo tiene un fin agrario o agropecuario, sino tiene otros fines sociales, culturales, etcétera, ¿no? De diversidad biológica. Esta mirada parcial, económica, solamente mirando al agricultor, pero no mirando al resto de actores sociales como los defensores, como el rol de la policía, como el rol de la fiscalía, el tema de trata de personas, porque la tala ilegal también trae trata de personas. Sin duda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tener esos intereses bien estudiados en una comisión de pueblos y con estudios multidisciplinarios? El proyecto de ley no tiene costo-beneficio, no tiene un estudio... ¿No tiene costo-beneficio? ¿Cómo no va a tener costo-beneficio? El costo-beneficio implica que tú valores al árbol no solamente como madera, sino con la diversidad biológica. No han hecho una valoración económica ambiental. No han estudiado qué tipo de diversidad está allí. No han estudiado qué tipo de oxígeno da un bosque, cuál es la captación de carbono. No hemos hecho el balance entre agricultura,
temas agropecuarios y plantaciones y los servicios ecosistémicos. Esa valoración económica, si se hiciera, tendrías el bosque en pie y tendrías una mayor cooperación. De hecho, el segundo país amazónico es Perú. El pulmón del mundo es la Amazonía. Ah, no, sin duda. Podemos conseguir cooperación para conservar y generar proyectos sostenibles. Hay proyectos de conservación que dan mucho dinero, turismo, ¿no? O el pago por servicio ecosistémico, Por que es supuesto. que yo conserve mi cuenca, que yo conserve Así es. el bosque y que me paguen. Y se le paga a Yo los creo que pueblos por ahí originarios. va. Sí, claro, Yo- ¿no? Por ahí va. Hay experiencias, además, en ese sentido, por lo menos en zona andina, de pagos ecosistémicos que han sido fundamentales para la protección de cuencas de ríos que terminaron siendo agua potable para las ciudades. Entonces se les paga a esos pueblos originarios de las zonas altas, que son los que cuidan y cautelan las aguas que llegan a las ciudades. Y no solo eso, sino hay bioprotección. Hay plantas y animales que no sabemos cuáles son sus propiedades medicinales. Buen punto. Henry, me tengo que ir. Gracias Sí. por haber estado con nosotros. Gracias por haber puesto el acento en un tema tan delicado como este. Gracias por la oportunidad de defender el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado y defender el Correcto. futuro de los De jóvenes, los jóvenes. del Perú. Eso es. Henry Carhuatocto ha estado con nosotros, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible del Perú.